Bienvenidos a la retroalimentación de la guía número 3, Habilidades del Pensamiento Científico. Yo soy la profesora de física Nicole Mas. Entonces, ya habíamos repasado nosotros las instrucciones, ¿cierto? El objetivo, la descripción y las estrategias. Hay que recordar, ¿cierto?, que la habilidad de analizar, dijimos que era separar o componer en todo sus partes, ¿cierto?, en base a un criterio o un plano, ¿ya? Y en base a eso nos están preguntando, nos hacen la primera pregunta. Dice, a partir de tu conocimiento y de lo leído recientemente, escribe 3 aspectos que se deben tener presente en el análisis de los resultados científicos. Entonces aquí yo puse 3. En primer lugar, como les comentaba, separar o descomponer, ¿ya? Entonces hay que considerar todos los resultados que te dan, ¿cierto? O lo que te están presentando y empezar a separar, descomponer, ¿ya? Según algún criterio o propósito, ¿ya? Y según eso, también hay que considerar que hay alguna información que va a ser relevante y otra que no va a ser tan importante, ¿ya? Y en tercer lugar, en este caso es exclusivamente la habilidad del pensamiento científico, estos datos se presentan de alguna manera y generalmente es a través de gráficos, tabla u otra herramienta, ¿ya? Entonces esos son los 3 aspectos que yo considero que debe tener un análisis. Ahora quizá usted tuvo parecidos o quizá algunos distintos, ¿ya? Eso no significa que esté mal, ojo con eso. Entonces nos pasamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2, yo solamente analicé la primera y segunda imagen por si acaso, ¿ya? Entonces la 2 dice, las siguientes tablas muestran distintos datos obtenidos en encuestas realizadas a alumnos, donde indicaron su preferencia en distintos aspectos. Analice cada tabla. La imagen 1, en la parte de columnas nos aparece materia, marcas de conteo, número de votos. Y en las materias está lectura, matemáticas, comprensión del medio, educación física. Y ahí nos fijamos la cantidad de votos, ¿cierto?, de cada uno. Entonces, lectura tiene 7 votos, matemática tiene 11 votos, comprensión del medio 5 votos, educación física 6 votos. Por lo tanto, yo lo que hice en ambas imágenes fue calcular en primer lugar el total de votos. Eso siempre es muy importante cuando se analiza algo, ¿ya? Y especialmente en números. Y puse que, ¿cierto? Me fijé los resultados y la materia que más votos tiene es matemática con 11 votos. Y la asignatura o materia en este caso que menos votos tiene es comprensión del medio con 5 votos. Ahora, ¿cuál es mi interpretación? Si yo supiera cuál es la pregunta que le hacen previamente, la podría decir, ¿ya? Pero vamos a suponer, por ejemplo, que les preguntaron cuál era la materia que más les costaba. Entonces, ellos dicen que matemática les costaba más y comprensión del medio les costaba menos, ¿ya? O quizás les preguntaron cuántos libros de matemática habían y cuántos libros de matemática habían de lectura, comprensión del medio y educación física, supongamos, ¿ya? Ahí usted puede darle cualquier interpretación que quiera. Eso lo dejo libre elección. La imagen número 2 dice tipos favoritos de programas de TV. Entonces aquí en esta imagen aparece cuáles eran los programas favoritos, ¿cierto?, de cierta gente. Entonces, nuevamente, hice el total de votos, que eran 30 en este caso, comedia 8, dibujo animado 9, deportes 7 y misterios 6. Entonces el que tiene mayor cantidad de votos son los dibujos animados con 9 y los misterios con 6. Eso significa que el programa favorito, ¿cierto?, de estas 30 personas fue los dibujos animados y lo que les gustó menos fue el de misterio, ¿ya? Ahora, se hace exactamente lo mismo con la imagen 3 y la imagen 4, ¿ya? Esta es la comprensión lectora, ¿cierto?, sobre los sismos. Habla por qué se originan los sismos, algunas características, ¿cierto?, y los sismos más importantes que han ocurrido en el mundo.
Y respecto a esa comprensión lectora le hacen 4 preguntas. La primera dice, según los datos, ¿qué países se han visto más afectados por los terremotos más importantes del mundo? Entonces, según la tabla, Indonesia con 3 sismos, Chile y Alaska. Alaska queda en Estados Unidos, pero lo puse como quizá aparte o le quise dar esa importancia a Alaska porque Estados Unidos en general no es un país sísmico, ¿ya? Entonces por eso le puse Alaska. Entonces tenemos Chile y Alaska con 2 sismos, Ecuador, Japón y Rusia con un sismo, dentro de los terremotos, ¿cierto?, de mayor intensidad. Letra B. ¿Qué características tectónicas tienen los países que han vivido los terremotos más importantes del mundo? Según la comprensión lectora dice que los sismos se producen por choque de placas tectónicas. Por lo tanto, mi respuesta fue que las placas tectónicas se juntan o se están juntando y por eso chocan entre sí. También da otras causas de origen de los terremotos, ¿cierto? Pero con respecto a las placas tectónicas, esa es como la única descripción que da. ¿Ya? Entonces, hay 3 movimientos entre las placas tectónicas, unas que se separan, otras que se juntan y otras que se mueven lateralmente, ¿ya? Entonces, cuando se están juntando, chocan y se producen estos sismos. Ese movimiento, cuando se van juntando las placas tectónicas, por si acaso, se llama convergente, ¿ya? No lo dice la lectura de todas maneras, pero para que sepan. La letra C dice que puede observar sobre la magnitud de los terremotos de la tabla. Entonces, cosas generales, es que va de mayor a menor. El mayor valor es de 9,5 y el menor valor considerado es de 8,6. ¿Ya? Eso se miden en megawatts. Ahora, sobre estos valores hay que fijarse que ningún sismo ha superado los 9,5, lo cual no significa que no pueda haber uno mayor, ¿ya? Ojo con eso también. Y el sismo más antiguo registrado en esta tabla es de 1960. Se dice que el terremoto de Valdivia, cierto que fue en 1960, el instrumento de medición, la máxima magnitud que podía medir era de 9,5. ¿Ya? Algunos dicen que por eso no midió lo que realmente fue el sismo o el terremoto de Valdivia, que fue mucho mayor. La alternativa, perdón, la pregunta D dice cuál es la importancia de conocer estos datos y el significado de terremoto. Entonces, la importancia, ya aquí, bueno, dice es una onda sísmica, es sacudida de la Tierra por causa interna. Pero más que nada, la importancia de conocer estos datos es qué tan fuerte puede ser un sismo, cómo hay que prepararse, cuáles son las partes de la Tierra, ¿cierto?, que son más propensas a sufrir sismos, cuáles son las causas que pueden generar un sismo, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos hacer para que el sismo no sea tan dañino para la infraestructura, ¿cierto? Ustedes saben que después del sismo de 2010, las leyes chilenas cambiaron. Entonces, en cuanto a la construcción de las casas, hogares, departamentos y todo eso. Por lo tanto, las nuevas construcciones que se hicieron de 2010 en adelante debieran ser mucho más resistentes que las antiguas, ¿ya? Entonces, más que nada, para eso nos sirven los datos. Y bueno, lo segundo que yo puse aquí es que es sismo, temblor y terremoto. En general, la palabra científica es sismo. Ahora, la gente en el común hablar, por así decirlo, ¿cierto? Un temblor es como un sismo pequeño y un terremoto es un sismo de mayor magnitud o mayor intensidad, ¿ya? Eh, pero científicamente la palabra correcta es sismo, nada más, ¿ya? Nosotros como personas normales, ¿cierto?, le damos esa interpretación. Entonces, la pregunta número 4, aquí nos pasamos, ¿cierto? Dice, observa con atención la siguiente tabla. Cada fila se refiere a una investigación distinta. En la número 4 hay 3 filas de datos. Yo solamente analicé una, ¿ya? Usted hace las otras 2 solitos.
Entonces dice, en esta columna se indican datos obtenidos de distintas investigaciones. Y la primera fila son datos de animales o nombres de animales, león, jirafa, león, tigre y así sucesivamente. En la segunda columna dice, en esta columna ordene los datos, puede ser gráfico, cuadro, tabla, etc. Entonces, si se fijan, yo hice un gráfico de barras, ¿cierto? En el eje X yo puse los animales, en este caso sería el león, la jirafa, tigre y oso. Y en el eje Y, ¿cierto? Que es de manera vertical, puse la cantidad, ¿ya? Entonces tenemos león, 5 leones, 2 jirafas, 5 tigres y 4 osos. También hice el total de animales, que en este caso es de 16, ¿ya? Los que habían mayor cantidad son los leones y tigres con 5 y los que habían de menor cantidad era la jirafa con 2, ¿ya? Esa es como un análisis en general del gráfico. Y la posible investigación, aquí yo puse solamente 2, usted puede poner más o puede poner otras distintas. Recuerden que en esta parte de posible investigación es de libre elección. Entonces el número 1 yo puse, pueden ser los animales enfermos de un zoológico, quizás, ya es como, ¿por qué estos animales presentan mayor cantidad de casos que los otros? Ya, esa es como una posible investigación. Y la segunda es, por ejemplo, que una marca de juguetes proponga qué peluche o juguetes prefieren los niños. Entonces, en base a eso, ellos hacen una investigación y con los resultados, ¿cierto? Pueden generar o pueden fabricar más leones y tigres, que son los que prefieren los niños, ¿cierto? Como para quizás festividades como Día del Niño o Navidad, ¿ya? Eso es como una segunda investigación. Como repito, puede tener otra distinta, puede tener las mismas o puede tener más, ¿ya? No estaría malo en eso. Y ahora nos pasamos a la última pregunta. La última pregunta dice, teniendo en cuenta el ejercicio anterior, explica qué criterio utilizaste para ordenar y analizar los datos, ¿ya? Entonces, ahí también esta pregunta la dejamos a libre elección. La idea es que usted haya tomado, ¿cierto?, la descripción y estrategia que aparece al principio de la guía. Y en base a esa, usted haya analizado y haya, como decía, separar, ¿cierto? Separar o descomponer un todo en sus partes, ¿ya? Entonces aquí lo dejamos a libre elección. La idea, repito, es que usted utilice, ¿cierto?, toda la información que se le dio a través de la guía y que pudo notar, ¿ya? Entonces aquí la describe, la redacta bien bonito, ¿cierto? Que se entienda bien. Y les puse un GIF, ¿cierto? De un poquito de humor. No está de mal, no está de más. Y ya llegamos a la finalización de este video, ¿cierto? Recordando que la guía va a estar en el Drive, el video va a estar en YouTube y mi correo electrónico, recuerda escribirlo bien, a pesar de que es medio enredado, ¿cierto? Escribirlo, pero le llega inmediatamente el rebote del correo cuando lo escribe mal, ¿ya? Espero que estén muy bien, tengan una excelente semana. Adiós.